Bueno, antes que nada, buenas tardes, Roberto, y gracias por dejarnos hablar un poco de tiempo. Y bueno, para empezar, la primera pregunta que quiero hacer es, ¿cuál fue tu recorrido académico, digamos? Bien, ustedes, recordame, Nicolás, Sí, ¿son estudiantes sí, somos alumnos de la UAI, de primer año, de abogacía o de derecho? de psicología. No, De psicología de la UAI. Nosotros tenemos sí. una diplomatura y una UAI de psicología forense. Nicolás, esto es para una Sí. materia de metodología, investigación, algo de eso, ¿no? Sí, se llama taller de interacción. Taller de interacción se llama la materia y bueno, tenemos que hacer entrevistas con distintos profesionales y después lo evalúa cómo estamos entrevistando a la profesora y eso. ¿Y ustedes eligieron psicología forense porque les tocó en el sorteo Por, o porque les gustó a ustedes? claro, claro, nos tocó en sorteo. Ambas, digamos, claro. Claro, Sí, nos tocó. nos tocó psicología forense y psicología de deporte. Ah, mira. Bueno, mire, uno de ustedes, a ver, sí, uno de ustedes son 5. Uno de ustedes cuando se reciba se va a dedicar a algo en torno a la psicología jurídica o a la psicología forense, porque esa es la estadística. El 20%, uno de cada 6 psicólogos activos, se dedican a la psicología jurídico forense. Ya porque le venía gustando o porque les gustó una vez recibido o por necesidad laboral, como pasa a veces, ¿no? De diversificar ingresos. La, la mentalidad que tiene uno cuando empieza a estudiar psicología, en general, creo que igual ahora está cambiando, es que voy a poner un consultorio o voy a trabajar en un hospital o en un centro de atención. Esa es la idea del psicólogo. El psicólogo sentado, atrás, adelante, de costado, depende la corriente, pero en la práctica después no es tan así. Se hace, pero la verdad que se diversifica, se va para el lado de la docencia, ya sea secundaria, universitaria, la parte jurídica, forense, acompañamiento, maestros integradores, institucional, educacional, se diversifica. Y también tiene que ver con las situaciones económicas del país, ¿no? Pero, pero bueno, ya respondiendo a tu pregunta, que era cómo se me ocurrió dedicarme a esto, a la psicología forense, ¿era esa tu consulta? Sí, esa era otra, pero bueno, la primera era cómo fue tu recorrido, digamos, académico, Bien. y bueno, también cómo fue que además elegiste dedicarte a esto, ¿no? Bueno, También. va de la mano con lo que estábamos hablando. Claro, En mi caso, cuando estaba en tercer año de la carrera, no, cuarto año de la carrera, estaba en una crisis donde no sabía muy bien si quería hacer clínica. Yo formándome en una universidad eminentemente clínica, de un corte lacaniano, como es la UBA, donde los programas mayormente están orientados a ese tipo de salida laboral, de inserción de consultorio asistencial. Había cosas que me hacían ruido, bueno, hasta que choqué con la materia de psicología jurídica y vi una lectura distinta o un despliegue distinto de las herramientas de la psicología, que son las mismas. La teoría es la misma, después uno ve cómo está entrecruzado lo que hay de fondo para ver qué hace, cómo lo despliega, hacia dónde va. Pero bueno, encontré esa carrera y que me abrió un mundo distinto y a partir de ahí ya más o menos tuve claro que era el área que me interesaba. Siempre haciendo clínica de fondo hasta el día de hoy, pero siempre focalizado en eso, ya formándome como estudiante en cursos, diferentes formaciones y después, bueno, fui avanzando ya con mi carrera de especialización, bien terminé la carrera de grado, ya empecé el posgrado y diferentes formaciones en derechos humanos, en psicología forense, práctica pericial, psicodiagnóstico. Nada, hace una hora terminé de cursar una diplomatura en psicopatología forense que estoy haciendo. Entonces, a los que nos gusta esto, nos formamos, es parte de la vida formarse. No es termino acá. No, es un continuum.
Y en el camino he hecho diferentes cosas, de dar clases en la facultad, no sé, en psicología jurídica en UBA, ahora como director en psicología, en la promotora en psicología forense de la UAI, participar en el gabinete pericial de la UBA, trabajé en facultad de Derecho, trabajé en temática de cárceles, actualmente soy perito en Poder Judicial de Nación y Provincia de Buenos Aires. Un montón de cuestiones que siempre van en la faceta jurídica, forense, y de fondo la actividad clínica que me parece que es un buen entrenamiento, ¿no? Tengo una pregunta, Yo no Roberto. me No, presenté no la tengo escrita, pero para el video. Mi nombre es Roberto Casanova, soy psicólogo, especialista en psicología forense, así que era lindo para su clase. perfecto, gracias. Mi pregunta es, ¿dónde estudiaste? ¿En qué lugares estudiaste? ¿Y en qué lugar estás estudiando ahora? Porque me dijiste que estabas haciendo una diplomatura. Sí, estoy haciendo dos. La verdad que Ah, mirá. la virtualidad, el Zoom y toda esta cosa que trajo el ayudarnos en pandemia te permite mejorar el tiempo. Hoy esta reunión, miren, en los últimos 5 años habremos hecho, de casualidad, no sé por qué se da, que todos los años al menos un grupo de alumnos de la UAI, por A o por B, no sé por qué, me contactan para hacer esto que estamos haciendo ahora. Y en 2019, que fue la última vez que se hizo presencial, había que coordinar. ¿Cuándo podés vos? ¿Cuándo puede tu compañera? Que el trabajo y era muy tedioso. Hoy por hoy, Nicolás me dice, ¿podés tal día? Sí, a tal hora, listo. ¿Tenés se organiza. Entonces, eso facilita un montón de cuestiones. Entonces, respondiendo a tu pregunta, mi título de grado, que es licenciado en psicología, lo estudié en la Universidad de Buenos Aires. De posgrado, eh, la especialización en psicología forense también en la Universidad de Buenos Aires. Tengo una diplomatura en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, la UNTREF. Después otras formaciones de curso de actualización, pero son menores en escala académica, no importa. Y actualmente estoy cursando una diplomatura en psicopatología forense y salud mental de la Asociación Argentina de Salud Mental y una diplomatura en psicología del testimonio de la Universidad Salesiana. No es una universidad tan conocida, pero bueno, tiene muy buenas referencias. Como verás, tiene que ver con mi temática, ¿no? Claro, claro, son cosas más puntuales ya. Ya Sí, como sí. una vez que te definiste, ya encaraste para ese lado, entiendo. Por suerte no he tenido crisis académicas, ni en las carreras de grado, ni de posgrado. Bueno, perfecto. Vamos a pasar a otra pregunta. ¿Cómo es este ámbito en nuestro país, el ámbito de la psicología forense? ¿Falta mucho por trabajar o crees que estamos, digamos, eh, por buen camino? ¿Qué opinas de eso? Mira, Argentina es un país que está muy avanzado en lo que es psicología jurídica forense. En la región está muy avanzada. Creo que lo que es América Latina junto con México son los dos países que tienen más actualizado, más moderno. Para que te des idea, Argentina tiene, después si se aplica, se implementa, si están los recursos humanos y técnicos para aplicar lo que está escrito es otra cosa. Pero lo que son leyes es de avanzada, en lo que son derechos. Eh, las leyes que sostienen derechos después es medio aburrido explicar esto, pero para que la psicología jurídica intervenga, primero tiene que haber un derecho que se deba proteger. Entonces, para que un psicólogo forense sea llamado por un juez o un fiscal porque quizás hay un agravio al derecho sexual o a la identidad, primero tuvo que existir esa ley de derechos a la identidad y de género. Ese es un ejemplo, pero Argentina es un país de avanzada en eso. Es uno de los pocos países que tiene una ley que regula cómo se implementa una cámara Gesell, que es la toma de testimonio en menores, no sé si se llama menores, se dice en niñas, niños y adolescentes, en caso de maltrato y abuso sexual infantil o otro tipo de daño. Entonces, no hay muchos países que tengan una ley específica de cómo se tiene que proceder para el resguardo del niño o de la niña.
Y así con muchas cuestiones. Es una país avanzada en lo que es derecho laboral. Vos vas a otro país y los trabajadores no tienen esta idea de los derechos del trabajador, de ser indemnizados, de que tienen derecho a ir a una junta si tiene una enfermedad física, psicológica. No está y el fuero trabajo de pericias no, no, no está muy explotado en el resto de los países. Entonces es un país que está muy avanzado en legislación, lo que es judicial. El problema es que después, o sea, hay que ponerlo en un juego y no se aplica. Eh, la ley de salud mental hay países del primer mundo, con todo lo que significa el primer mundo, que es amplio, que toman como referencia la ley de salud mental argentina para actualizar sus leyes. Pero el tema es que lo que dice la ley de salud mental no se aplica en el mismo país, en Argentina. Ese es el problema. Entonces, la psicología jurídica está muy avanzada. eh, Hay mucho llamado a los psicólogos para que intervengan. eh, no hay tanta oferta de formación como se requiere. La verdad es que en el ámbito jurídico forense de la psicología, cuando sale una formación novedosa, bien conformada, hay mucha demanda. Eh, Hay mucha demanda social, judicial, de profesionales formados, pero no hay tantos profesionales formados. De la gente que trabaja en el área jurídica, los colegas, yo calculo que el 2 o 3 de cada 10 están realmente formados. Porque lo que tiene el área jurídica forense en Argentina es que controla muy poco al profesional de su idoneidad. Sintetizando tu pregunta, Juan, la psicología jurídica en Argentina está muy bien referenciada, muy bien vista por el resto de Latinoamérica y del mundo, y está en boga, está en crecimiento. Hay algo muy interesante, muy triste, pero no sé, es la realidad. Más conflicto social hay en un país, más trabajo hay para el psicólogo en general, también para el psicólogo jurídico. Porque el conflicto social decanta en la intervención de la justicia, abogados, llamados a peritos psicólogos, peritos. Más conflicto social hay, más requerimiento de un profesional. Esto es como todo, si vos tenés un lugar donde se requiere que se construyan muchos edificios, porque esa zona se puso de moda para veranear, va a haber más demanda de arquitectos y albañiles. Bueno, esto es lo mismo. Así que bueno, por ahí viene la mano. Bueno, esto también Perfecto. pasó ahora con la pandemia, ¿no? Que pasó esto y hay una banda de demanda para los psicólogos y todo. La pandemia pasó algo de lo asistencial, sobre todo, ¿no? Los forenses fue una época, una etapa de crisis, porque en los forenses uno tiene que ser más técnico con los métodos de evaluación. Lo clínico no es que no haya que hacerlo, pero los forenses hay más control, quizás. Pero hasta febrero de 2020, pensar en la atención por Zoom, pasa que no estaba de Zoom, no estaba de moda de Zoom en ese momento lo que era, estaba el Skype, el WhatsApp, pero que un psicólogo diga yo atiendo virtual online era eh, muy juzgado, muy mal juzgado, no me sale la palabra, eh, muy criticado. Era muy raro. Y lo que en su momento era la rareza, la excepción, o lo que uno decía no lo haría ni loco ni loca, hoy es la normalidad. ¿Y qué normalidad es? Que hasta los mismos colegios de psicólogos y las instituciones regularon cómo se debe hacer la atención virtual. Entonces, han cambiado cuestiones. Tengo una pregunta, Roberto. Eh, ¿Existen casos en los que te negarías, digamos, o no te gustaría, digamos, ejercer? Si fuese así, ¿cuáles son esos casos? Bien, yo estoy siendo muy salvaje y sintético en las explicaciones y en las frases porque es tan grande el mundo de cosas que habría que hablar, pero estoy siendo lo más sintético posible.
un psicólogo forense puede trabajar en distintas instituciones y de distintos roles, no solamente para los jueces, sino en cárceles, en institutos que ya no se dicen, pero para que no entendamos, los institutos de menores, en los juicios civiles, accidentes de tránsito, en el ámbito policial. Puede trabajar en distintos facetas. Hay funciones donde uno no puede negarse a hacer la tarea porque el solo hecho de estar trabajando en ese lugar no se pueden negar o son irrenunciables. Por ejemplo, si yo me inscribo como perito de lista en un listado para ser llamado cuando un juzgado lo requiera para resolver un accidente de tránsito, dar mi opinión psicológica de la secuela psicológica que pueda tener la persona, un accidente laboral, lo que fuese, la legislación de fondo, que es el Código Procesal, eh, dice que es irrenunciable. Yo no puedo decir que no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque pasa a ser una función pública. No soy empleado del Poder Judicial, pero estoy en un listado que yo acepto, yo me anoto y me comprometo si me llaman a hacer. Salvo ciertas excepciones, que puede ser que, no sé, que yo sea conocido de alguna de las partes, tenga algún interés, pero es muy poco probable. Mismo si trabajo directamente para el Poder Judicial o en una cárcel, no puedo negarme a hacer la tarea, salvo que haya algo muy puntual, es un conflicto ético. Por ejemplo, una colega que trabajaba como evaluadora en una cárcel y justo y hubo un nuevo ingreso, un nuevo señor que entró porque estaba en procesado, y esa persona, ella reconoció que había sido asaltada por esa persona. Casualidades. Y ella se apartó porque había un dilema ético, había una cuestión personal que quizás no le iba a permitir la objetividad. Pero la mayoría de los casos son irrenunciables, salvo que uno trabaje contratado de forma privada. Vos tenés un estudio de abogado, que estás del lado de la defensa de una persona acusada por estafa, y me solicitas que haga una evaluación psicológica y actúe como perito de parte para ir a ver cómo lo evalúan a él y yo estar presente para controlar que la metodología de evaluación sea la adecuada. Ahí sí me puedo negar, ¿por qué? Porque es una contratación privada. Es otra cosa. El tema es la función. ¿De qué función interviene uno? ¿Mm? Eso que preguntás no es menor, porque vos me lo preguntás como alumno de primer año, pero esa misma pregunta la siguen teniendo psicólogos recibidos que encima ya se han inscrito para hacer la tarea. Entonces, le asignan un caso, no les interesa porque los conmueve, ¿no? Y no lo quieren aceptar. Dice, ¿por qué no quiero aceptar? Pues no quiero, no, pero no podés. Entonces, no creas que eso es una pregunta, así como vos tenés la duda, hay colegas que ya tienen años recibidos y todavía tienen la duda. Así que... Bueno, yo te quería preguntar si hay algún caso que te haya impactado en la carrera profesional hasta el momento. Me decía Juan, me quedé pensando, me decía qué tipo de casos no tomaría. Como te digo, hay casos donde no tengo opción, pero en los casos privados yo tengo cierta aversión a los casos donde quizás me contratan para una persona que está acusada por violencia de género, maltrato, y no tiene que ver con una cuestión ideológica o militante, porque también he sido contratado para estar del lado de la defensa. Cuando yo digo la defensa es el acusado, quien se acusa. Como perito de parte del acusado, una persona que está acusada de abuso sexual infantil. Y me han contratado y he aceptado el trabajo. Bueno, uno dice, ¿qué diferencia hay? No, pues sí, ¿por qué este sí y por qué este no? No, tiene que ver con algo quizás personal. Generalmente, pasa que el que es acusado todavía no es culpable. Hay que hacer un baño de objetividad, porque, bueno, pero el tema es generalmente, a veces uno hace una preevaluación de esa contratación privada, y lo que uno ve en los casos de violencia de género, las personas que generalmente son hombres, eh, uno empieza a ver rasgos de temperamento, de características, y ya uno lo empieza a poner mal. Y ya te das cuenta que no vas a ser objetivo con quien te contrata. Y ya aprendí que esa casuística puntual
me moviliza mucho y prefiero derivarla. Hago el momento para derivarla. Disculpa, Josefina, ¿qué me decías? Sí, que si hay algún caso que te haya impactado en tu carrera profesional hasta el momento. Si hay algo que pasó que te impactó muchísimo. Te voy a ser sincero, no. Es una pregunta que me hacen siempre. Yo creo que justamente eso es lo que me permite transitar esto y poder... Una vez un profesor en segundo año, tercer año de carrera de grado nos decía en un teórico, mire, ustedes tienen que aprender a... Él lo decía del consultorio, pero yo me acuerdo de eso y lo extrapolé a mi práctica forense, ¿no? Aprender a cerrar la puerta del consultorio y que las cosas queden ahí. Y se van a su casa. Intenten no hablar de casos con colegas, no comentar eso, hagan otra cosa. Yo creo que puedo hacer eso. Pero sumado a eso, la verdad, te mentiría, tendría que hacer todo un acting, decirte, me acuerdo de ese caso que me puso así. La verdad que hay casos que son duros. Estamos hablando de casos donde, no sé, tampoco quiero poner algo acá que los ponga incómodos, pero estamos hablando de casos de nene de 8 años que ya se le hizo la pericia médica, que tiene lesiones de lesiones anales o vaginales de no tan larga data y que se va a una cámara Gesell y donde el chico cuenta con claro malestar la situación abusiva intrafamiliar. Y uno escucha eso. Pero yo veo la cara de ustedes, esa cara, yo si soy sincero, no sé, no me pasa poner eso, porque yo creo, no es que después uno cuando vuelve a la casa y lo habla con la mujer, dice, comenta eso y sí, qué macana esto. Pero en ese momento uno quizás tiene que desapasionarse. Desapasionarse no significa no respetar y no reconocer al otro como sujeto con derechos. Tiene que ver con o acercarse, alejarse operativamente para mantener un halo de objetividad, de imparcialidad, de neutralidad. Uno se entrena para eso. Si uno no logra eso, eh, pasa muchos colegas que se meten en área forense, así como entran, rebotan porque no lo toleran. Pero te mentiría si digo, hay casos que después cuando entrego los informes, termino la intervención, digo, qué macana este chico. No sé, siempre me acuerdo, más sobre todo cuando hay un mutilado, un accidente de tránsito, o hay un fallecimiento de un familiar, eh, o casos de delito contra la integridad sexual, pero insisto, y soy muy redundante, te mentiría si digo que hay situaciones que me ponen, uno dice, qué bronca, pero de ahí a que me pongan mal, porque si me pusieran mal creo que no lo seguiría haciendo. Yo creo que puedo hacer esa disociación de decir el ámbito profesional público de lo privado. Cierro la puerta. Cierro la puerta y retomo el caso. Y lo veo como un caso. Después, uno Bien, también. eso te da el pie para ser objetivo y a poder ayudar también, porque si te consume o te da miedo o lo que sea, te lleva a no ser objetivo también, ¿no? Cuando uno hace evaluación de niños, de lo forense, interviene de otra herramienta, no de lo asistencial. Una cámara Gesell se va de la evaluación del discurso, por ejemplo, o los factores de memoria. Entonces uno se puede parar distinto, pero no estás tan implicado. En realidad nunca tendría uno que estar implicado. Es algo que uno, creo que es uno de los entrenamientos centrales del psicólogo en general, de no implicarse, de tomar distancia, de ser operativo. Empatizar no significa lo mismo que simpatizar. Yo si simpatizo con el peritado, con el evaluado, con el paciente, lo convierto en una charla, un café.
En cambio, empatizar, que tiene que ver más con lo empático, con un rapport. En el mundo del psicoanálisis se trabaja mucho el tema de la transferencia, contratransferencia, pero esto es otra cosa porque apunta a otras cuestiones. Pero digamos, empatizar, hacer un rapport, requiere mantener los roles. Y eso es uno que uno se tiene que entrenar. Yo creo que esa es una herramienta central si uno quiere tener el éxito en el ámbito forense, donde hay historias muy duras, muy duras, de gente que te cuenta situaciones de abuso. La semana pasada estuve en una pericia donde una mujer joven, 30, 30 y pico, contó cómo en toda su infancia fue abusada por un tío que vivía con ella y la abuela, a cambio de dinero y comida, la entregaba a los vecinos. Y hoy ella es una mujer que estudió, tiene un terciario, es autovale, pero ella lo contaba con una frialdad porque por el trastorno que tenía de fondo, que disociaba. Pero uno no puede conmoverse con eso. Puede empatizar, pero si vos te conmoves, te apasionas, perdés rol. Y la justicia no necesita una persona que le acaricie la cabeza, discúlpeme el término, es para ser explícito, a la persona que hay que evaluar. Necesita alguien o sea, lo mejor que puede tener una persona que pudo haber sido víctima es que uno sea objetivo, porque eso va a entregar un informe fiable, confiable y válido. Cuando uno pierde objetividad, el informe es malo y esa persona quizás no accede a justicia. No porque no se lo merezca, sino porque el perito que tenía que ser objetivo no lo pudo ser. No sé si me estoy yendo mucho de tema, ustedes vuélvanme a la pregunta, cualquier cosa. Está perfecto y estoy Sí, pero pensando está bien. que cuando no es, o sea, cuando no somos objetivos, lo que sea, también ingresa el dilema ético, ¿no? O sea, como que te da el pie a que pueda pasar eso, a que se vaya todo para otro lado. Mucho, tiene que ver mucho con la supervisión de uno mismo, con la Entonces, si tuvieses acá a un futuro estudiante de esa especialización, ¿qué, qué le dirías a que se va a enfrentar? O sea, ¿qué tendría que tener para estar preparado para esta especialización, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, Hace poco, hace un par de meses, un docente, uno de los que una de las diplomaturas que estoy cursando, el doctor, que es director, el doctor Daniel Silva, muy conocido en el ambiente forense, médico psiquiatra del Cuerpo Médico Forense de Nación, dijo algo muy simple. Para primero estudiar psicopatología forense, necesito saber de psicopatología. ¿Qué quería decir con esto? Una de las falencias que hay en los profesionales de la salud mental, psiquiatras, psicólogos, bueno, yo hablo más de la psicología que lo que sé, pero él me daba a entender que también pasa en la psiquiatría, es que se quiere pisar en lo forense sin tener del todo comprendidos, aprendidos, aceitados los conceptos básicos de la ciencia o teoría por la cual me presento. Entonces esto uno lo ve, colegas que quieren participar, no sé, ser peritos, pero hay una falencia en los elementos básicos de una buena entrevista diagnóstica, hay falencias en la lectura y en el conocimiento de los elementos semiológicos, en lo que es la observación del evaluado, hay desconocimiento en lo que son los conceptos básicos del diagnóstico diferencial o la psicopatología. Yo nunca voy a encontrar una psicosis si no sé lo que es una psicosis. ¿Me explico? Yo nunca voy a poder delimitar específicamente un trastorno depresivo y su subtipo si no conozco lo que es un trastorno depresivo y los distintos tipos de trastorno depresivo que hay. Hay una deficiencia en los elementos auxiliares y complementarios que están en la entrevista diagnóstica pericial, que son los test psicológicos. O un uso muy básico de dos o tres herramientas inespecíficas, generales, o el elemento que dice, los vi en segundo año de la facultad, tengo que sacar los apuntes y ver de qué trata, cuando la pericia es mañana. Entonces, teoría, conocimiento en psicopatología,
técnicas psicológicas o test psicológicos y después la parte forense, de lectura de la legislación, discurso Y forense. justo, perdón que te interrumpa, pero justo y tenía otra pregunta que iba relacionada a esa parte, ¿no? Porque ¿hasta qué punto está ligada la psicología forense al derecho? Porque tiene su parte legal, si no me equivoco. ¿Y en qué más o menos se lo divide, Mira, yo creo que se lo diferencia? yo creo que es muy simple. Uno de los errores conceptuales que yo veo en los colegas cuando ingresan al mundo forense es la necesidad o la comprensión de que deben actuar como pseudo abogados. Entonces, se ven informes con palabras raras que no son de nuestro ambiente, aparecen las palabras en latín, como usan los abogados, y uno dice, pero acá no hay un diagnóstico, no hay nada explicado del comportamiento psicológico, de la conducta, de los criterios sintomáticos, de cómo esto afectó a las áreas afectiva, intelectual, volitiva, pensamiento. O sea, la justicia, o sea, la psicología forense es el conocimiento de la ciencia psicológica aplicada a la demanda de los juzgados o tribunales. Hay una problemática judicial X, de un ejemplo simple, un accidente de tránsito donde A dice que B lo chocó y que B le trajo problemas psicológicos, una agorafobia. No puede salir de la casa porque lo chocaron en la calle y el juez no tiene elementos, no tiene conocimiento psicológico. Y las partes tampoco. Se llaman a un profesional, dice, evalúa a esta persona y decime si efectivamente tiene una agorafobia o cualquier otro cuadro que se pueda asociar a este accidente de tránsito que está iniciando un juez. Esa es nuestra tarea en el ámbito forense. O sea, va a cambiar si es penal, familia, pero yo doy un ejemplo nomás, porque la mecánica es la misma. No nos piden que sepamos de derecho. De derecho ya saben ellos, el juez sabe de derecho. Y saben mucho de psicología encima, porque si algo saben los jueces es mucho de psicología, porque leen, se forman. ¿Mm? Desde ahí donde es el psicólogo redacta un informe, un dictamen, con sus elementos, auxiliando a la justicia para que la justicia tome una decisión. Por eso, la formación tiene que ir desde lo que nosotros nos enseñaron en la carrera de grado. Obviamente, si nos especializamos, tendremos más herramientas. Pero a veces uno lee los informes y falta un diagnóstico, que es lo central. O sea, ahí habla de que hay malestar, pero no hay diagnóstico. Y que la ley tanto y la ley el otro. Está bueno hablarlo de las leyes, pero no tiene que faltar para lo que nos llaman para eso. Entonces, mira, para que te des idea, así te redondeo. Hay dos tipos de profesionales que pueden entrar al mundo de la psicología. Generalmente, psicología forense, ¿no? Encontrás el colega que recién se recibe, que tiene una ventaja. Tiene los conocimientos súper frescos. Luego. Bueno, y después está la o el colega que quizás tiene 20 años de consultorio y por A o por B se quiere meter en el mundo forense y tiene una desventaja, que es subsanable. Quizás no, hace 20 años que no toma test, no está en su tarea tomar técnicas, eso se enseña, se aprende. Compras los manuales, te formas y se aprende. Pero esa colega o ese colega que tiene 20 años, tiene 20 años de escucha, de consultorio, cosa que el recién recibido lo va a tener que ir aprendiendo con el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Es un elemento, una herramienta central a la hora de actuar en psicología forense, la lectura clínica, porque estamos hablando con personas. Los cuadros depresivos que se pueden dar en el ámbito forense no son distintos a los cuadros depresivos que se van a dar en el consultorio. Son los mismos criterios. Cambia el origen, el causante y la mecánica posterior. Hay situaciones que terminan en juicios y no. Vos, por ejemplo, Anabela, espero no tocar ninguna cuerda sensible, podés ir a tu psicólogo con un estado depresivo mayor
por qué te dejó tu novio o novia o pareja. Pero eso no es enjuiciable. No podés hacer un juicio a tu pareja porque me dejaste y tuve una depresión. En cambio, si vos, tocamos madera, tenés que hacer un tratamiento médico y hay una mala praxis y terminás con una lesión crónica en el cuerpo, podés hacer un juicio por daños y perjuicios al médico del hospital. ¿Por qué? Y eso te genera un estado depresivo. Mismo característica, pero eso ya es un ilegal que puede ser reprochable jurídicamente y va a terminar en que lo evalúe un perito. Pero ya sea tu psicólogo o el perito, verían el mismo estado, poquito cambiado, pero con los mismos criterios. Entonces la tarea es eminentemente clínica / forense, en el ámbito forense. ¿Mm? Muy bueno lo que estás diciendo. Yo tengo una pregunta como para ir cerrando, que me surgió también. ¿Qué tipo de enfoques aplicás en tu trabajo? Enfoques de, digamos, de estudio de psicología, del área de estudio de la psicología. O sea, terapia cognitivo-conductual y... ¿Qué corriente decís? ¿Qué corriente? Claro, qué corriente, exacto. Bien. Mira, es una crisis que yo todavía no resuelvo. Tuve un problema siempre con los sismos. Conductismo, si sos psicoanalista, o el psicoanálisis, que la reflexología, que lo que sea. ¿Por qué? Porque me cuesta referirme a una escuela. Si yo te tengo que responder, sí, tengo obviamente la formación más dura del psicoanálisis por la universidad donde estuve. Después quizás hice posgrado en cognitiva conductual. Creo que tampoco nunca usé ninguna de esas herramientas, no porque sean buenas o malas, porque mi camino profesional fue por otro lado, que no necesitaba esa herramienta terapéutica. Pero no. Yo digo, cuando me preguntan, ¿qué sos? Digo, soy psicólogo. Uso herramientas de la psicología. Hay herramientas del psicoanálisis que son muy ricas para los forenses y otras que no son pertinentes. Yo puedo tomar una postura psicoanalítica a la hora de, pero no puedo hacer una intervención psicoanalítica o no puedo llegar a conclusiones científicas con ciertas herramientas psicoanalíticas, porque lo forense requiere otro tipo de fundamentación, más objetivable. Entiendo. Entonces, Perfecto. no te puedo decir qué escuela sigo. Si me apuras un poco, te diría que sigo más una corriente más psicoterapéutica. ¿Alguna otra Bueno, cuestión? creo que ya no tenemos ninguna pregunta, así que nada, te agradecemos otra vez por tu tiempo y feliz día del psicólogo. Así que nada, creo que ya terminaría. Bueno, buenísimo. Esperen Así que que corto muchas gracias por la entrevista. Bueno, no a ustedes, por favor. Sí, estuvo muy buena, estuvo Sí, el muy resto rica.